quiero saludar a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y NTN 24, con quien no hemos podido hablar en esta semana. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, un gusto. Evidentemente hay toda una polémica en torno a estas fotografías que han circulado en redes sociales, tomadas en el mes de febrero. ¿Tenía Juan Guaidó que saber, Héctor, quiénes eran estas personas que le estaban solicitando una foto en ese tránsito por las trochas que comunican a Venezuela y a Colombia? No necesariamente. A una persona como Guaidó las fotos son moneda corriente, todos le piden fotos. Yo también le pedí una foto en Cúcuta en ocasión de febrero, del 23 de febrero. Así que tantos más. Y por el otro lado, esa foto fue antes de cruzar a Colombia. Entonces fue en territorio de Venezuela. La pregunta que sigue es, ¿y qué hacían esos personajes en Venezuela? ¿En carácter de qué? Y si estaban protegidos por el régimen, en última instancia, para tenderle una trampa de esta naturaleza a Juan Guaidó. Sin embargo, Héctor, el régimen tiene diferentes funcionarios en el día de hoy, el ministro Reverol, el fiscal Tarek William Saab, tratando de establecer una relación Guaidó, Duque, crimen organizado. La pregunta es, ¿por qué no puede establecerse, por ejemplo, una relación régimen-crimen organizado? Es que esa es la relación que se estableció de acuerdo a lo conversado en la reunión del TIAR, en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la cual se resolvió llamar a consulta al órgano del TIAR para determinar si se trata de una organización criminal que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. Ese fue el planteo del canciller Carlos Holmes Trujillo en la OEA. Entonces, el régimen siempre utiliza el rebote como defensa. Aquello de lo cual es acusado el régimen, sobre lo cual existen pruebas, automáticamente se transforma en munición con la cual el régimen ataca a todos los que necesita atacar, a Juan Guaidó, al gobierno de Colombia, a la OEA, al TIAR, a Estados Unidos, a quien sea. Esa es la estrategia que se repite sin cesar desde hace mucho tiempo. Ahora, Héctor, si estas fotos fueron tomadas en el mes de febrero pasado, ¿por qué se conocen hasta ahora? Exacto, esto es una estrategia, un plan, una trampa tendida a Juan Guaidó para ser usada en el momento oportuno. La cacofonía de los funcionarios de hoy, repitiendo todos la misma cosa. Efectivamente, esto es tener respuestas siempre listas, siempre absurdas, siempre sin credibilidad, pero que el régimen siempre tiene respuestas para enfrentarse a diversas situaciones que generan presión y que generan un acorralamiento del régimen. Y esto de esta reunión del TIAR va camino a acorralar al régimen en un terreno muy delicado y muy complicado para ellos. Ahora, ya vamos a entrar en el tema del TIAR, que es uno de los puntos de agenda para nuestra conversación del día de hoy, pero ¿no logra finalmente el régimen de alguna manera distraer la atención de aquellos puntos que son importantes o en los que tendríamos que estar poniendo el foco? Siempre distrae la atención. Maduro es el manual clásico del dictador. Distraer la atención, exportar las crisis, buscar enemigos reales o ficticios, provocar. Ahora mismo ha habido maniobras militares cerca de la frontera con Colombia, provocar tensión. Es el manual clásico de los dictadores, se ha visto en la historia en infinitas oportunidades. Yo mismo recuerdo el caso de Galtieri, de exportar su propia crisis, su incapacidad de gobernar en una invasión de territorio de las Islas Malvinas, exportando la crisis y creando una crisis de seguridad
exacerbando sentimientos nacionalistas, supuestamente. En fin, es el manual clásico del dictador. Ya que mencionas las maniobras militares que ha venido desarrollando el régimen de Nicolás Maduro, ¿que buscan distraer la atención? ¿O como algunos han asomado, buscan un incidente fronterizo? Tal vez ambas cosas. Un incidente fronterizo serviría para distraer la atención y nuevamente sería un intento de exportar sus crisis a los países vecinos, a otros. La migración es una manera de exportar sus crisis, la crisis alimentaria, la crisis de salud, a los países vecinos. También la migración provocada y alentada por el régimen por la vía de la denegación de alimentos y medicinas, constituye una agresión a un país vecino, a dos o a tres, o a todos los países vecinos, que es enviarles a una población necesitada para que se hagan cargo, y la mayoría de esos países ha venido haciéndose cargo, especialmente Colombia. Entonces, es un poco todo. Y también generar una crisis militar, se ha visto, el dictador puede producir una guerra también, lo ha hecho en la historia. Es más precario el contexto para este dictador, sí, pero algún incidente tal vez intente producir. Tomemos ahora el tema de la OEA y la aprobación de convocar al órgano de consulta para activar el TIAR. ¿Es una opción real a la crisis de Venezuela o es solo una demagogia diplomática? Yo creo que es un paso importante porque, primero, que fue una votación para reunir al órgano de consulta, para discutir en el contexto del TIAR si el régimen de Maduro constituye una amenaza latente o explícita para los países de la región. Si amenaza ese régimen la seguridad y la estabilidad de la región. Y eso será discutido y será eventualmente resuelto. Pero conversar en esos términos para la diplomacia de la región es un avance importante, porque entonces estamos llamando a esta amenaza por su nombre. Un régimen criminal que ha dado cobijo a organizaciones criminales, a un narcoterrorismo de esta FARC o las antiguas FARC, como quiera que uno las llame, que no son un grupo guerrillero insurreccional estilo clásico en la literatura marxista de entonces, sino que es una organización narcotraficante, es un cartel que usa la violencia indiscriminadamente. Entonces, si en esa reunión se establece que efectivamente este régimen da cobijo a un cartel de narcotraficantes que constituye una amenaza, bueno, entonces estamos con el Chapo Guzmán finalmente. Llegamos al cartel de los Soles, llegamos al cartel de Sinaloa. La pregunta que sigue es, ¿se negocia con el cartel de Sinaloa? ¿Se dialoga con el Chapo Guzmán? Evidentemente que no. Entonces estaremos en ese momento, sí, en otro escenario de esta crisis y mucho más cerca de entender verdaderamente de qué se trata y de entender entonces que los supuestos diálogos y la diplomacia es muy limitada con ese tipo de elemento, con esas organizaciones. Entonces habremos dado un paso importante para caracterizar este régimen, cuál es la amenaza en cuestión y en consecuencia encontrar mejores caminos que continuar dialogando ficticiamente año tras año tras año. Ahora, Héctor, ¿por qué se abstienen países como Costa Rica o Panamá? Por cierto, en relación a Panamá, el embajador Tarre Briceño, representante de Venezuela en la OEA, decía que esto era para él inexplicable, porque todos sabíamos cómo salió Noriega. Y se preguntaba, ¿dónde estaría Panamá si Noriega no hubiese salido? A ver, no salió por diálogo, ni rezando tampoco, ¿no? Exacto, lo vi esas declaraciones del embajador Tarre que estuvieron muy atinadas, muy firmes. Y no solo es el caso de Noriega para Panamá, también es el caso que Panamá mismo ha sido el único país latinoamericano que sancionó
a los jerarcas corruptos del régimen de Maduro, tal como lo hicieron Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Entonces, esa es una contradicción flagrante. Los sanciona porque son criminales, precisamente. Y luego vota o se abstiene, vota en contra o se abstiene en la votación. Y es más aún la situación. Cada día de Maduro en el poder son 5.000 venezolanos que abandonan el territorio del país para migrar en dirección de otros países de América Latina. Panamá entre ellos, Perú entre ellos, Chile entre ellos, también países que acotaron e intentaron limitar el alcance del TIAR. La prioridad de su política exterior, dado esa pesada carga de una migración de gente con necesidades, la prioridad debería ser la terminación de Maduro en el poder, el desalojo de Maduro del poder. Entonces, forman parte efectivamente de nuestras contradicciones como región, como sistema interamericano. ¿Contradicciones? ¿O forma parte esto de la hipocresía en el lenguaje diplomático, de lo que todos piensan pero nadie dice? Pero es una hipocresía que les hace daño a ellos mismos. De vuelta, cada día de Maduro en el poder son más migrantes que deben hacerse cargo. Son mayores las amenazas a la seguridad y la estabilidad de sus propios gobiernos, de sus propios estados. Es una hipocresía contraproducente para ellos mismos. Eso es lo más trágico, si se quiere, de estas hipocresías y contradicciones. Héctor, no quiero pasar por alto preguntarte en relación a un tuit que escribió José Miguel Insulza, que fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, más o menos condenando a Chile por haber aprobado convocar a este órgano consultivo del TIAR. Sí, vi un comentario que circuló, el embajador Diego Arria le corrigió en redes a Insulza, recordándole que su paso por la OEA no fue el mejor en términos de democracia y derechos humanos, donde él señaló lo que todos sabemos, que fue poco menos que un enviado de Hugo Chávez a Washington, en esos años que él estuvo a cargo de la Secretaría General. Y por el otro lado, hizo mención Insulza a que el TIAR era un instrumento de la Guerra Fría. En realidad es anterior a la Guerra Fría, porque el TIAR es de 1947. Yo creo que el que está en la Guerra Fría es Insulza, porque formula este comentario con los esquemas de la Guerra Fría en su cabeza, evidentemente, que es que cuando se pensaba que todos estos instrumentos eran parte de la política exterior de Estados Unidos para dominar y subyugar a América Latina y todo ese discurso. En realidad, quien sigue en la Guerra Fría es Insulza, quien sigue en la Guerra Fría es Cuba, que tiene presencia militar en Venezuela y en otros países. Cuba sí continúa en la Guerra Fría. El caso de Estados Unidos es diferente. Todos estos funcionarios y jerarcas del chavismo son de interés para la DEA, no para la CIA tanto como para la DEA, para la Agencia Antinarcóticos. Y eso debería hacerle pensar a Insulza un poquito mejor, porque antes era la ideología anticomunista y hoy es la política de enfrentarse a carteles de narcotraficantes. Y eso es lo que hay en Venezuela, y eso es esta FARC, y eso es lo que se ha propagado por la región, generando inestabilidad y generando profunda inseguridad a los estados de la región. Con toda esta tensión en la región, ¿cómo visualizas la Asamblea General de la ONU, donde el presidente Duque ha dicho que va a llevar pruebas de la relación del régimen con estos grupos de crimen organizado, donde también Maduro a su vez dice que va a presentar pruebas en el mismo sentido, involucrando a Colombia? Y me gustaría también preguntarte, ¿qué pasó que Maduro decidió, lo ha comunicado, no ir a la ONU, sino estar seguro en Caracas? Ya el año pasado hizo lo mismo. Recordemos que también dijo que no iría a la Asamblea General y allí estuvo.
en definitiva. Llegó a Nueva York, habló en la Asamblea General y voló de regreso a Venezuela. No me sorprendería que hiciera lo mismo en esta oportunidad. Pero sí, las pruebas que presentará el presidente Duque, enhorabuena, imagino que serán similares a las que presentó el canciller en la OEA el día miércoles, en una presentación histórica, quiero señalar, porque fue contundente, fue abrumador el mensaje del canciller Trujillo, del canciller Carlos Holmes Trujillo, y imagino que Duque hará lo mismo, y enhorabuena para que Naciones Unidas también se ponga las pilas, que comience por darle a los refugiados venezolanos lo que son, el estatus de refugiados, que no lo ha hecho todavía y sigue causándoles mayor daño al que ya les causa esta situación. Héctor, ¿tiene salida esta encrucijada, no solo ya para Venezuela, sino para la región? Yo creo que, no sé si tiene salida, pero para que tenga salida debemos tener una caracterización precisa de este fenómeno, del problema que tenemos delante nuestro, que es un problema de toda la región, de todo el hemisferio. Y es que se trata de una organización criminal que da cobijo a un terrorismo de tipo narcotraficante, a un narcoterrorismo, y que para eso el diálogo y la diplomacia tiene poco sentido y tiene poca efectividad. Y entonces comenzaremos a pensar, dado que ahora entendemos de qué se trata finalmente, y espero que finalmente se llegue a esa conclusión y que el sistema interamericano llegue a esa conclusión, que es lo que sabemos desde hace muchos años, porque la evidencia existe. El canciller de Colombia la presentó paso a paso, una detrás de otra, todas esas evidencias. Bueno, entonces comenzaremos a conversar sobre los verdaderos mecanismos y pasos que deben darse para terminar con ese régimen, para desalojarlo del poder en lo que constituye una amenaza efectiva y de enorme peligro para el resto de la región. Entonces, la solución ocurrirá o no, pero el requisito es entender con quién estamos lidiando, qué es ese régimen que tiene palabras de izquierda, que habla de cosas del socialismo y cosas por el estilo, pero que es una pantalla, es una cortina de humo. Se trata nada más que de una organización criminal que controla el aparato del Estado de Venezuela. Héctor Chamiz, gracias como siempre por acompañarnos, Héctor. Buena tarde. Gracias a ustedes, un gusto, Idania. Hasta siempre.